Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Sal y Luz en esta última edición del mes de enero que compartimos con el Secretariado para la Tercera Edad dentro de lo que es el proyecto Custodios. Y para hablar de un tema muy importante del que ya han hablado y sobre el que se han pronunciado nuestros obispos de la Conferencia Episcopal Española, que tiene que ver con el testamento vital, un documento donde el enfermo especifica que se administren los tratamientos adecuados para paliar sus sufrimientos, pero que no se llegue a aplicar la eutanasia. De todo esto hablaremos con un doctor con más de 40 años de experiencia, un médico internista, pero antes vamos a descubrir el santo que nos proponen hoy, que tiene que ver con un sacerdote italiano y escritor que fallecía a los 73 años, San Juan Bosco. Nos fijamos hoy en un santo que dedicó toda su vida a hacer realidad un sueño que tuvo a los 9 años y que gracias a su esfuerzo y dedicación vio realizado en su tiempo y que posteriormente ha dado frutos abundantes. Nos referimos a San Juan Bosco, declarado padre y maestro de la juventud por San Juan Pablo II. Conocido como Don Bosco, nace el 16 de agosto de 1815 en un caserío cerca de Turín, ciudad del norte de Italia, en el seno de una familia de pobres campesinos. Queda huérfano de padre a los 2 años. Su madre, Margarita, saca adelante a sus hijos con suavidad y energía. Ella enseña a Juan a trabajar la tierra y a ver a Dios en la hermosura de las cosas. Su niñez fue dura, tuvo que trabajar sin descanso para sacar adelante la hacienda familiar. Se cuenta que aprendió a leer en 4 semanas. Quería estudiar para ser sacerdote y dedicarse a los niños y a los jóvenes más pobres y abandonados. Por ellos trabajó y estudió desde su adolescencia. Aprendió juegos y malabarismos en las ferias de los pueblos para después entretener, a la vez que hacía de catequista, a sus compañeros y amigos. Trabajó en varios oficios para pagarse los estudios en el seminario. Se ordenó sacerdote el 5 de junio de 1841, cuando tenía 26 años. Su director espiritual le da este consejo: camina y mira a tu alrededor. Con esta consigna recorre los suburbios de la ciudad de Turín, donde, en plena revolución industrial, observa la cantidad de niños y adolescentes ociosos y aburridos deambulando por la ciudad, la mayoría huérfanos que venían a la ciudad a ganarse la vida. En su calidad de capellán de las cárceles, saca de su visita a ellas una impresión que le marcará profundamente y se decide a hacer lo imposible para evitar que encierren en ellas a chicos tan jóvenes. Para atender a los jóvenes e inspirándose en San Felipe Neri y en San Francisco de Sales, fundó el Oratorio de San Francisco de Sales, donde los muchachos podían aprender un oficio útil, asistir a los sacramentos y tener un patio para jugar con los amigos. Desde el principio, Don Bosco puso en el centro de su obra la figura de San Francisco de Sales como modelo de amabilidad, dulzura y espiritualidad religiosa. Visitaba las fábricas en donde trabajaban sus muchachos para garantizar de que no fueran víctimas de explotación. Buscaba trabajos dignos para muchos de ellos, para lo cual hacía que los empleadores firmaran con él tratados que garantizaran los derechos de los muchachos, anticipándose así a la legislación laboral internacional. Planeaba retiros espirituales para muchachos obreros y en 1847 elaboró el primer reglamento del oratorio. En el mes de mayo comienza una nueva dimensión en este oratorio. Hasta entonces, los muchachos tenían que buscarse por su propia cuenta el dormitorio. Muchos de ellos lo hacían en la calle. Bajo petición de un joven huérfano que le pidió posada, Don Bosco, y con la intervención de su madre Margarita, inician el proyecto de un internado.
La idea de crear los talleres dentro del oratorio nace de la necesidad de sacar a los muchachos de los trabajos en las fábricas. A partir de 1853 comienza la construcción de talleres de calzado, sastrería, carpintería, imprenta y metalistería. Gracias a esto, 300 muchachos dejaron de trabajar en las fábricas. Para 1869 había 375 internos y entre 1854 y ese año se contaban ya más de 800 muchachos que habían pasado por el internado. El 26 de enero de 1854 nace oficialmente la Congregación Salesiana. 10 años después se pone la primera piedra del santuario de María Auxiliadora en Turín, dedicado a la Virgen, a la que siempre sintió compañera y ayuda en su camino. 8 años más tarde, inicia Don Bosco el monumento vivo de la Virgen, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, salesianas, junto con María Mazzarello. También fundó los Cooperadores Salesianos, tercera rama de la familia salesiana. Con la ayuda de un seminarista, Don Bosco comienza también a dar clases dentro del oratorio y para 1860 tiene completa la educación media para sus muchachos, insistiendo en que sus estudios fueran los mejores. Cuenta Don Bosco que en un sueño se le apareció Jesucristo, quien le indicó que educaría a los jóvenes no con puños, sino con amabilidad. Y luego la Virgen María le anticipó su destino de educador y que su misión sería llevar la mansedumbre a los niños, una vez se hubiera hecho él mismo humilde, fuerte y robusto. Con su sistema educativo, el sistema preventivo, basado en la razón, el amor y la religión, muchos encontraron la felicidad y aprendieron a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, lema que resume el ideal educativo de los salesianos. Aprendemos de San Juan Bosco a trabajar por la causa en la que creemos, a pesar de las dificultades, a ser amables y a tener siempre como compañera de viaje a la Virgen. Don Bosco muere al amanecer del 31 de enero de 1888. A los salesianos que están en torno a su lecho les dice sus últimas palabras: quereos como hermanos, haced el bien a todos, el mal a nadie. Decid a mis muchachos que los espero a todos en el paraíso. Bueno, y el tema de formación que nos proponen hoy dentro del proyecto Custodios tiene que ver con el testamento vital, y para ello tenemos que saludar a nuestro invitado, al doctor Fernando Viejo, que está con nosotros. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, bien hallada. Bueno, pues vamos a hablar del testamento vital, pero a mí me gustaría conocer, que nos contase en qué consiste, qué es el testamento vital. Bueno, pues es una expresión de la autonomía reconocida en todas las legislaciones occidentales en el ámbito médico. O sea, la medicina hace pues ya unos cuantos años, yo me formé en aquella medicina de ámbito paternalista, en el que el único que sabía era y decidía por todos era el médico, y hacías las cosas como te decía el médico, o ya sabes lo que tenías que hacer. Bueno, pues esto ha venido cambiando en los últimos años, proveniente fundamentalmente de la bioética americana, pero con una clara implantación aquí, donde desde la Ley General de Sanidad de 1986 y una ley específica sobre la autonomía del paciente del año 2002, o sea que ya llevamos 19 años de ley de autonomía del paciente, pues se ha desarrollado que cualquier cosa que los médicos vayamos a hacer sobre un paciente necesitamos su aprobación, su consentimiento, previa una información adecuada al nivel de esa persona, con los menores tecnicismos posibles. Sí. Porque los tecnicismos en el ámbito de la medicina son para hablar entre nosotros. A la gente hay que tratar de hablarle con palabras lo más claras posible
y generalmente todo el mundo y que se entienda. Y que se entienda. Eso es algo fundamental y es algo que estamos absolutamente obligados, hasta el extremo de que esta ley, la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, pone el ámbito de la información al paciente al mismo nivel que otros aspectos de la buena práctica médica, o sea, de estar al día en cada uno de conocimiento en su especialidad. Vale, muy bien, yo puedo saber muchísimo de un determinado tema, pero al enfermo que tengo delante le tengo que explicar las cosas y tengo que pedirle su aprobación sobre todo para determinadas técnicas que puedan ser especialmente peligrosas. Bueno, como yo le digo a mis enfermos, digo, lo único que no es peligroso en medicina y que no hace ningún daño es una ecografía, evidentemente, ¿no? O sea, y les explicas cuando les vas a hacer una ecografía también. O sea que, pero claro, puede que una persona se quede en un momento determinado privado de su capacidad para decidir, porque pues tenga una situación de un coma, tenga una situación grave que no le permite darse cuenta de lo que se lee. Y entonces la ley también recoge que pueda haber expresado previamente qué quiere que se le haga o sobre todo qué no quiere que se le haga. Un poco por el temor a esas muertes tan encarnizadas que ha habido, sobre todo pues yo qué sé, en el ámbito de determinadas actuaciones sobre políticos que hemos visto en los últimos 40 años, los que ya tenemos algunos años de experiencia, ¿no? Y no me refiero solo al general Franco, sino también a pues, lo que se hizo con otros jefes de Estado en diferentes países, ¿no? Entonces, uno puede prever que si llegase esa situación de pérdida de conciencia y hacerlo precisamente cuando está plenamente capacitado, pues qué quiere que se le haga, qué no quiere que se le haga. Evidentemente hay unos ciertos límites, claro. Y hay algunas cosas que están también discutidas, y el cuerpo quiere que sea el destino de su cuerpo y el destino de sus órganos, y si quiere o no donar sus órganos. Todo eso se puede poner en un testamento vital. Un testamento vital, voluntades anticipadas, instrucciones previas, que tiene varios nombres que se refieren a lo mismo. A lo mismo. La Ley de Autonomía del Paciente dio el desarrollo a diferentes leyes de ámbito autonómico. Aquí tenemos nuestra ley, que es del año 2005, la Ley 6/2005, sobre la declaración de voluntades anticipadas en materia de la propia salud, que se denomina. ¿Y qué diferencia existe entre el consentimiento y el testamento vital? Vamos a ver, cuando el testamento vital en estos momentos, aquellas personas que han hecho testamento vital o que han dejado voluntades anticipadas, se hace lógicamente cada uno en su ámbito local, ¿sí? Veremos probablemente cómo hay que hacerlo eso, y luego se vuelca todo eso en un registro especial. Nacional. Yo no tengo, ningún médico tiene por qué consultar el testamento vital cuando está hablando con una persona consciente y capaz. Entonces, en ese caso, cuando yo estoy hablando con mi enfermo a diario, cuando lo que le tengo que preguntar, pues mire usted, habría que hacerle una colonoscopia por estas circunstancias, los riesgos son estos, en estos momentos se están haciendo con una sedación general, cuyos riesgos son estos otros, pero claro, evita las molestias. En fin, ese enfermo que está consciente, que está capacitado, ¿sí?, para tomar decisiones, yo no tengo por qué andar mirando ni siquiera si ha puesto si ha fechado un documento y lo tiene registrado, sino que hablo con él, porque además esa es su voluntad en ese momento. Claro. O sea, estoy obteniendo su consentimiento para todas y cada una de las actuaciones que tengo que ir haciendo. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina, en los hospitales, incluso los primeros años de la especialidad, había un consentimiento general. Entraba uno en el hospital y firmaba una especie de documento, casi un documento en blanco, que aceptaba que aquellas cosas que se le fuesen a hacer, sin más explicaciones ni nada más. Pues eso no vale. La obtención del consentimiento
después de dar la información, tiene que ser para cada procedimiento, repito, cada procedimiento de riesgo, o sea, no cualquier normalmente también cosita. explica, yo qué sé, si vas a explorar o vas a escultar a un enfermo, cualquier cosa que hagas, le vas a explicar lo que vas a hacer. Claro. Entonces esa es la diferencia fundamental. En el momento en que está privado de conciencia, sí habría que mirar si tiene voluntades anticipadas, si tiene testamento vital, si tiene instrucciones previas, que repito, son los diferentes nombres que recibe y que son equiparables. Fernando, sobre esto hay muchas cuestiones, muchas dudas que yo entiendo que la gente pues se las puede estar haciendo en este momento. Yo voy a dar paso ahora porque vamos a conectar con dos personas que le van a hacer una serie de preguntas a propósito de este tema del testamento vital. Tenemos que saludar a Hortensia Moreno y José Antonio Vaquerizo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, Hortensia, creo que quiere hacerle alguna pregunta al doctor. Buenas tardes, sí, tenemos unas preguntas para él, muchas gracias. Mira, si hago testamento vital, ¿el médico lo va a aceptar? Pues lógicamente, estamos obligados a aceptar el testamento vital, dado que con esos requerimientos, esos requisitos, que esté recogido conforme la normativa explica, y bueno, pues normalmente el médico no tiene por qué negarse a eso. La ley tiene una serie de previsiones, yo creo que en pro del paciente, igual que, por ejemplo, que lo que se haya previsto no corresponda con la situación en ese momento, ¿no? Entonces puede haber situaciones de disparidad. Yo he previsto, por ejemplo, imagino hace 40 años que tengo una determinada enfermedad y pues para la que en ese momento no había tratamiento, y digo una cosa y sin embargo a fecha de hoy hay un tratamiento que se me puede poner. Entonces, claro. Eso está pasando continuamente en la medicina. De hecho, hay sitios donde los testamentos vitales tienen una fecha de caducidad y hay que renovarlos. En este momento los nuestros no, pero claro, uno lo puede modificar también. Claro. Y bueno, pues pero el médico está obligado a tenerlo en cuenta, a aceptar eso y a tener en cuenta el testamento vital. Pero repito, o sea, cuando el paciente que no está capacitado o está inconsciente, que es una manera más extrema de incapacidad. Si no, si yo puedo hablar con el enfermo directamente, me dirá directamente si quiere que le haga una colonoscopia o no quiere que le haga la colonoscopia. Hortensia, más preguntas. ¿El testamento vital puede mermar o entorpecer mi atención médica? Pues personalmente creo que no debería ser así, o sea, no debería. Es algo que, repito, todo esto está basado aquí en la Ley de Autonomía del Paciente y pone al mismo nivel de lo que es la realización de la buena práctica médica, los derechos de información, la obtención del consentimiento informado, la recogida del testamento vital. Entonces es como si a mí me preguntan que por qué le voy a hacer pues la colonoscopia o una prueba de esfuerzo a un enfermo que tiene un dolor opresivo en el pecho. O sea que pues, le daré las explicaciones a las que estoy obligado y no tengo por qué sentirme molesto en absoluto. En ningún momento debería esto entorpecer, porque repito, es un claro derecho que tenemos recogidos todos cuando somos pacientes y unas obligaciones que tenemos los médicos. Más preguntas, Hortensia. ¿Tiene carácter legal el testamento vital? ¿Está reconocido por la Administración? Vamos a ver, está reconocido el testamento vital, las instrucciones previas, que siguen una serie de requisitos que están perfectamente puestos en la normativa. Entonces el paciente tiene que ser capaz, tiene que ser mayor de edad, tiene que no estar, claro, si es capaz, no está incapacitado, claro. Tiene que identificarse, se puede hacer ante notario, ante un funcionario público en determinados sitios que tiene la Administración autonómica, ante 3 testigos que no sean familiares. Bueno, pues eso
Luego ya el contenido de lo que uno quiere ahí expresar, pues se expresa, pero eso se recoge en ese documento y queda constancia luego, debe quedar constancia en un registro. Que habría posibilidad de que no quedase, que se hiciese, por ejemplo, ante 3 testigos y no quedase constancia en el registro. Entonces, una persona que fuese un representante legal, la normativa autonómica lo deja muy claro, desde luego, sí, y está a disposición de cualquier persona que lo quiera consultar. Pues lo que pasa es que ese testamento, para que luego lo conociese el médico, tendría que llevarlo un representante. Esto del representante yo creo que es una cosa muy interesante, ¿eh? El nombrar además un representante que vele por uno, pero que si yo, por ejemplo, digo que yo no quiero, pues que, no sé, lo que sea, quiero ser donante de órganos, si digamos la ciencia médica después de mi fallecimiento lo permite, porque ahora hay enfermedades en que el cuerpo de una persona está tan dañado que no sirve para la donación, pero si una persona quiere ser donante de órganos, tiene un testamento en donde lo especifica, un testamento vital, y el representante tiene que aceptarlo, no puede ir en contra de lo que ha dicho el testamento vital, la persona que ha hecho ese testamento, ¿eh? Lo mismo para decir, es que no quiero esto o no quiero este otro. Que por lo que está diciendo, que tiene que ir, o sea, que tiene que conocer y que tiene que ir al unísono con la persona que firma el testamento vital, el representante, que no tenemos que buscarnos un representante. Yo creo que es algo coherente, ¿no? Claro, hombre, lo normal es que el representante sea una persona familiar, de confianza, claro. Y bueno, pues hay expertos que dicen que lo ideal es tener también un suplente del representante, pero no puede ir el representante en contra de la voluntad del representado, ¿eh? Entonces eso es importante. Vale. Más preguntas, Hortensia. No sé si estoy contestando, o sea sí. Perdón. Sí, gracias. Sí. Si una persona que tiene hecho el testamento vital en algún momento por algún motivo se le discapacita, ¿sigue en vigor el testamento vital que hizo antes? Por supuesto, esa es la finalidad del testamento vital. Si está capacitada y llega en situación de poder hablar con los médicos, lo que vale es lo que nos dicen en su momento. No hay que consultar su testamento vital. Estás hablando con él, estás en un proceso de diálogo, ¿eh? Cuando queda incapacitada es en el momento en el que sí hay que consultarlo y en respetar lo que allí dice. Por eso digo que también debe haber un representante que sea de una manera el que vigile que lo que se está haciendo a su representado corresponde a lo que se está representando, se está respetando su voluntad, ¿eh? Pero por supuesto que sí, que no, o sea, está en previsión de que a uno le llegue la situación de incapacidad, ¿eh? En estos momentos no vamos a engañarnos, o sea, con el proyecto de ley de la eutanasia, yo creo que a muchas personas les preocupa que en un momento determinado pues se les pudiese aplicar una eutanasia que no deseasen para nada. Y si están en coma o están en cualquier otra situación de incapacidad, el haber dejado en un testamento vital escrito que de ninguna manera se le aplique la eutanasia, aceptando perfectamente pues el control de síntomas refractarios con, si es precisa, una sedación en la agonía. O sea, toda una serie de cosas que yo creo que la gente tiene muy... ¿Aumentan el confort, digamos? O bueno, no, que por supuesto que aumentan el confort, pero que a veces se confunden una cosa con otra, ¿eh? O sea, es que aunque eutanasia signifique etimológicamente, y me he ido ahora un poquito del testamento vital, sí, una buena muerte, a mí solo me ha pedido una situación de una eutanasia un único paciente que cuando se le controlaron sus síntomas hasta me pidió perdón. O sea, en 40 años sí, de ejercicio. En 40 años. Y a la gente que se dedica al cuidado paliativo todavía tiene muchísima más experiencia de que un cuidado paliativo de calidad les ha evitado cualquier tipo de petición de ese tipo. O sea, son peticiones de ayuda desesperadas de personas que, bueno, hay un gran psiquiatra americano experto en suicidio, Herbert Hending, se fue a Holanda a estudiar este tema,
hace ya 14 o 15 años y publicó un libro que es impresionante. Podemos hablar de ello más adelante. Más adelante, seguro que hay oportunidad. Bueno, sobre la validez del testamento Fernando, vital frente a la eutanasia, aunque ya lo creo que tocado algo este tema, va a preguntar José Antonio. A ver. Fernando, aunque ya lo ha tocado un poco, para dejarlo más claro, ¿quién puede otorgar el testamento vital? Pues cualquier persona mayor de edad que esté en su sano juicio, que no esté incapacitada, y que, pues bueno, ahora mismo cualquiera de nosotros podríamos otorgarlo, sin ningún tipo de problema. Repito que hay una serie de requisitos que son los que le hacen que legalmente sea reconocible. O sea, no vale aquí simplemente hacer un escrito y guardárselo en un bolsillo, no. O sea, se puede hacer ante notario, se puede hacer ante funcionario público en los sitios indicados por la consejería, se puede hacer ante 3 testigos que no sean familiares hasta tercer grado, o afines hasta tercer grado. Bueno, pues esos son los requisitos y lo puede hacer, repito, cualquier persona que no esté en una situación de incapacidad, que sea libre, conscientemente, pues igual cualquier persona que pueda otorgar testamento civil puede hacer un testamento vital. Vale. No sé si contesto la pregunta. La siguiente pregunta ya me la ha contestado, que era dónde y cómo hacerlo. Así que si le parece, le hago la última, que sería, en su opinión, ¿cree que este testamento vital combatirá o ayudará a combatir la eutanasia? Pues no lo sé, me gustaría creer que otra cosa relacionada con este tema y que para los expertos tiene más importancia todavía, que es que en vez de decir, pues bueno, imaginemos las personas jóvenes. Las personas jóvenes piensan que algunos de ellos tienen testamentos vitales, pues claro, son mucho más complejos que los de una persona mayor, y además las limitaciones que va teniendo una persona mayor ni las pueden imaginar ni aceptar. Yo recuerdo un cineasta mayor ya que decía que a él le decía a sus hijos pocos días antes de morir que a él le pusiesen todo, o sea, que a él le pusiesen todo. Con las personas jóvenes pues son mucho más que si a ver si me voy a quedar quedando poco, que corro menos, o en fin. A mí me gustaría decir que lo más importante de todos, por ejemplo, las personas que tienen una enfermedad crónica, incapacitante y progresiva, hablen con su médico lo que son unas directrices anticipadas, más que la palabra testamento vital, que es una cosa que parece que se sienta uno a hacerlo ahí escrito delante del funcionario, del notario. No, cómo es mi enfermedad, cómo está evolucionando mi enfermedad, no sé, una enfermedad neurológica crónica progresivamente invalidante, que en un momento determinado pudiese entrar en una insuficiencia respiratoria. Bueno, pues ir conociendo eso para saber qué cosas querría que se le hiciesen y qué cosas no querría que se le hiciesen. Entonces, eso, digamos, lleva es un proceso de diálogo muy continuado con tu médico, siempre que tu médico además sea el mismo, porque si cada vez te toca un médico diferente cuando vas a la consulta, pues poca relación se va a hacer, ¿no? Entonces, eso te va permitiendo ir pues, progresando en el conocimiento de tu enfermedad, aceptando las limitaciones, y que llegue un momento pues, en que, como pasa en la enfermedad crónica, hay una serie de fases. Al principio hay una negación, hay una rebeldía, hay una ira, se produce una depresión, la enfermedad crónica que te pone ante la muerte, ¿no? Sí. Pero finalmente la última fase, está muy bien descrita, es la aceptación. Dicen que los enfermos a veces piden, durante esa fase de depresión, piden ayuda para morir, pero, o sea, piden lo que es una eutanasia, ¿no? Entonces, el poder ayudar al enfermo de esa manera integral, eso es una cosa que realmente podría evitar lo que son muchas eutanasias. Estupendo. Bueno, José Antonio, Hortensia, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos.
A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Fernando, Cuidaros muchas gracias. mucho. Hasta luego. Y a Fernando Viejo, doctor, gracias también por estar aquí con nosotros y por resolver todas estas dudas acerca del testamento Nada, vital. con mucho gusto. Gracias. Y ahora, nada, tiempo para irnos a la cocina de la mano de la receta de la semana. Tiempo ahora para descubrir las profesiones de antaño y lo hacemos de la mano de Nando y de sus nietas. Abuelo, ¿qué era tu papá? Mi papá era sastre. ¿Y qué son los sastres? Los sastres son las personas que hacen los trajes a medida a otra persona. ¿Y cómo se hacían? Bueno, pues primero se tomaba a medida la persona con este metro. Se medía el ancho de la espalda, el ancho de pecho, el largo de las mangas, el ancho de la cintura, luego el largo del pantalón, y luego ya cuando esas medidas se tomaban, luego sobre una tela como esta, pues con esta tiza, que esta es una tiza, con esta tiza se marcaba y se iba dibujando lo que era la espalda, lo que eran los delanteros de la chaqueta, y luego ya una vez que en esta tela se dibujaba, pues con estas tijeras, deja que tijeras más grandes, con estas tijeras mi padre, y luego a mí me enseñó el oficio también, pues iba cortando. Y había zonas en donde la tijera era demasiado grande y entonces pues se utilizaba una tijera un poco más pequeña, que mira, está grande, está más pequeña. Y luego había otras tijeras más pequeñas. Incluso llegó a tener una tijera más grande que esta, que yo no la guardé. Una vez que se cortaba, se cosía. Lo que era la tela cortada, lo que era el delantero, esto es un delantero, la espalda que tienes aquí, entonces primero se cosía, se ponía una entretela por dentro para que esta tela estuviera durita, y entonces cuando este delantero se unía con la espalda que tienes aquí, pues entonces se cosía con una aguja. Teníamos unos acericos, pero se ponían aquí, y entonces se cosía. Y una vez que se había cosido, que se llamaba ibanar, se llamaba la persona. Y entonces venía la persona y se le probaba sobre su cuerpo. Y entonces ya una vez que se le probaba y se veía por lo que estaba mal, pues entonces con la piedra se corregía, se tomaba por aquí, se corregía, y entonces ya se cosía con unas máquinas que teníamos de coser mucho más grandes, con un motor, que el motor que tenía pues ocupaba más tiempo, era más grande que esta máquina de coser. Y teníamos dos máquinas de coser eléctricas con ese motor y una máquina de coser a pedal, de las antiguas. A mí mi papá me enseñó a coser en una máquina de estas, y yo todavía sé coser, pero sin embargo en las de pedal no sabía coser.
la tienda? Pues la tienda se llamaba Sastrería Herrada, el apellido que tienes tú y que tengo yo, porque es el apellido del abuelo. ¿Y dónde estaba? Pues la tienda estaba en la calle Barrio Rey, al lado de Zocodover, junto a la Plaza de la Magdalena. Y allí en la tienda teníamos unas 8 o 9 chicas y 2 hombres. Luego ya estuve yo también trabajando, las chicas cosían, o todos cosíamos en unas sillas bajas como estas. ¿Sabes por qué? Porque si no, nos dolía la espalda y entonces para coser, pues es mejor coser en una silla baja. Y los hombres lo que hacían era planchar, con unas planchas muy grandes que teníamos y que pesaban muchísimo. Yo también, el abuelo, mi padre, me enseñó también a planchar. Y entonces cuando los trajes estaban hechos, las chaquetas estaban hechas, utilizábamos unas almohadillas parecidas a estas, había una muy grande, que planchábamos lo que eran los delanteros de las chaquetas. Y otras más estrechitas que las metíamos por aquí, por las mangas, y entonces planchábamos las mangas de la chaqueta. Mira, aquí hay una chaqueta, para que tú la veas, y entonces, pues con la chaqueta, con la almohadilla, pues planchábamos la chaqueta, pues las almohadillas de las mangas las metíamos por aquí, y planchábamos las mangas, y como ves luego a la chaqueta le metíamos un forro, y dentro del forro, entre la chaqueta, entre la tela y el forro, hay unas entretelas para que esto, mira, tócalo, ¿a que está durito? Para que estuviera durito, y entonces que tuviera lo que nosotros decíamos, que tuviera una caída. Y una vez que todo esto estaba hecho y el pantalón estaba hecho, se llamaba a la persona y venía a recoger el traje. Y entonces entre la primera prueba que hemos dicho antes, había una segunda prueba y luego ya la entrega definitiva del traje. A lo mejor teníamos muchísimo trabajo, pero si no tuviéramos mucho, pues a lo mejor un traje podíamos tardar 2 o 3 días en hacerle, todo el día. Entonces las chicas, pues unas se especializaban en una cosa, otras en otra, y hacíamos trajes, hacíamos abrigos, hacíamos pantalones, chaquetas de sport, pues todo lo que las personas quisieran. Me ha gustado mucho. Muy bien. ¿Sabes cuántos años trabajé yo así? Pues trabajé unos 12 o 13 años. Y aprendí a coser, a planchar y a cortar un poquito. Y a tu abuela, aunque ella no se acuerda, un día le hice un vestido. Y la cosía. Ahora ya no quiero coser porque me duele mucho la espalda. Terminamos el programa y lo hacemos como siempre de la mano de la oración con don Juan Luis Gómez de la Torre, director del Secretariado para la Tercera Edad. Don Juan Luis, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Bien, pues vamos a leer el texto de la oración de este programa de hoy. Del Evangelio de San Juan. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. El texto que acabamos de escuchar y como nos refiere el mismo San Juan, alude a la muerte con la que el apóstol Pedro iba a dar gloria a Dios. La muerte es una realidad que forma parte de nuestra existencia y todos debemos pensar en ella, no para angustiarnos o vivir temerosos sobre el fin de nuestros días, sino para prepararnos y enfrentarnos a ella con paz, esperanza y en gracia de Dios. Este texto está en conexión con el tema de formación del programa de hoy, que el doctor Fernando Viejo nos ha explicado bellísimamente y que es un tema de especial importancia y un medio para combatir la eutanasia. Decía antes que la muerte es una realidad que forma parte de nuestra vida y es algo que tenemos que afrontar y encarar con serenidad. Por eso, cuando una persona es mayor o su enfermedad está en estado terminal
o vive una situación de deterioro irreversible, es fundamental dejar por escrito el testamento vital o las últimas voluntades para que los familiares actúen en caso de pérdida de conciencia conforme a la voluntad del enfermo que aparece reflejada en dicho documento. En el texto se nos decía: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Cuando uno es joven y está en plenas facultades, hace y deshace conforme a la libertad que Dios nos ha dado, va y viene por su propia iniciativa, pero cuando dependemos de otros, ya no nos movemos con la independencia con la que nos movíamos cuando éramos jóvenes o estábamos con plenas facultades físicas, sino que necesitamos que nos lleven y nos traigan, que nos acerquen las cosas o incluso que nos atiendan en las cosas más básicas y necesarias del día a día. Pero, aunque hayamos perdido la capacidad de movimiento, incluso podíamos perder la capacidad de tomar decisiones según el estado en que podamos encontrarnos. Por eso es importante adelantarnos y antes de que eso suceda, dejar constancia de nuestra voluntad en ese documento donde se refleja lo que mis familiares deben hacer en caso de que yo no pueda decidir por mí mismo. Esto es de vital importancia y de extremada urgencia, porque cada uno somos libres para decidir por nosotros mismos, y no que otros decidan por mí aquello que yo no quiero o va en contra de mis convicciones religiosas, ya que en la vida y en la muerte somos del Señor. Bueno, pues muchísimas gracias por acabar de esta manera el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y gracias pues, a todos los que forman parte de este proyecto, del proyecto Custodios, hasta el mes que viene, finales de febrero. Gracias, don Juan Luis. Y a ustedes también, gracias por su compañía y hasta la semana que viene. Adiós.